Hoy estamos ya cerca del fin de mes, en la cual Dios seguramente nos habló el domingo y seguramente nos ha hablado durante todos estos días. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos algo por agradecer al Señor, ¿verdad? Y tenemos cosas en las cuales todavía están guardadas o todavía tienen una piedra encima, como hemos hablado hace algunas reuniones atrás. Que cuando nosotros guardamos cosas, el enemigo se ocupa de poner piedras encima para que quede un símbolo de tumba, para que lo que nosotros quieramos alcanzar para nosotros no tenga vida, que lo declaremos como muerto para nosotros. Y hermanos, yo creo que muchas veces en nuestra vida personal hay cosas que nosotros mismos fuimos los culpables de que esas cosas se guardaran o que se pusieron en una tumba o que las declarásemos como muertas. Nosotros mismos hemos sido culpables muchas veces, hermanos, de cosas que las tuvimos y que nosotros mismos hicimos todo lo posible para dejarlas guardadas y ponerlas en una tumba y declararlas como muertas para nosotros. Entonces hoy, hermanos, el tema es un trato de Dios. Un trato de Dios. Yo creo que Dios tiene que tratar con nosotros en la resurrección también. Hermanos, muchas veces nosotros dejamos morir cosas porque nosotros queremos. Dígale, hermano, esto no viene fácil lo de hoy. Dejamos morir cosas porque nosotros queremos. Decir al hermano que está al lado, muchas veces dejamos morir cosas porque nosotros queremos. Pero decir al hermano que está al lado, pero aunque vos quieras, Dios tiene un propósito para resucitarlas. ¿Cuántos dicen amén? Aunque nos hayamos equivocado, aunque hayamos decidido guardar cosas, nosotros mismos hayamos tomado esa decisión, Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, porque si Dios algo nos dio, quiere decir que tenía deseo de que nosotros lo podamos poner en práctica. ¿No te parece? Y claro, Dios había programado nuestra vida. Dios ha programado cada una de nuestras vidas. Cada uno tomamos un camino diferente, pero en realidad el camino lo tomamos nosotros, la decisión la tomamos nosotros, pero Dios muchas veces no tiene la decisión que nosotros tenemos. Dios tiene otra decisión conmigo y con vos. Amén. Así que hoy voy a hablar específicamente de eso, de cosas que nosotros hemos guardado, hermanos y hermanas, diciendo, no, esto no es para mí, lo guardo, le pongo una tapa y lo dejo como muerto. Pero Dios en este día te va a decir, aunque vos lo hayas dejado como muerto, yo voy a tratar con tu vida. Yo voy a tratar con tu vida y te voy a resucitar de ese lugar. Te voy a levantar lo que vos guardaste. ¿Cuántos quieren recibir esa bendición hoy? Amén. A lo largo de la vida, hermanos, guardamos cosas. A lo largo de la vida es como que vamos construyendo cuevas y vamos guardando cosas y le vamos poniendo tapas y la vamos dejando como muertas. Pero, hermanos, en el camino del Señor nada está muerto. Todo tiene resurrección. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En el camino del Señor, para el que cree, dice, aunque las cosas estén muertas, vivirán. Amén. ¿Lo decimos amén? Amén. Aunque esté muerto, vivirán. ¿Cuántos dicen esta palabra? Aunque esté muerto, vivirán. Vamos a entrar en fe en este día. Amén. Entonces vamos a hablar de Jonás con la ayuda del Señor. Viejo Testamento, palabra del profeta Jonás, uno de los profetas menores. Él era un hombre de Dios enviado a predicar a las naciones, a los pueblos de aquel entonces. Y Jonás tenía una gran controversia con este pueblo. No, estaba muy enojado porque él pertenecía a otra tribu.
Entonces él no quería que Dios bendijese determinada tierra, porque era totalmente enojadizo para él. Pero Dios lo mandó específicamente a cumplir una tarea. ¿Por qué? Porque tenía que tratar con él primero. Amén. Porque él decía: yo soy profeta tuyo, Señor, y yo siempre voy a hablar tu verdad. Pero un buen día Dios lo llamó, y quiero que entremos en esta historia en este día. Jonás, Viejo Testamento, página 1116, aquí en mi Biblia, ¿lo tenemos? Si no, los que tienen Biblia seguramente lo ven allí en pantalla, ¿sí? Bien, dice así la palabra. Capítulo 1, verso 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a dónde. Tenga en cuenta esta palabra, a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó, ¿para qué cosa? Para predicar. ¿Para qué se levantó? Para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope, y fíjese, hermano y hermana, lo que uno hace cuando quiere guardar cosas. Halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos ¿de dónde? De la presencia de Jehová. Pero Jehová, dice el verso 4, hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que pensó que se partía la nave. Verso 5. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás, ¿qué hacía? Había bajado al interior de la nave. ¿Y qué pasaba con él? Se había echado a dormir. El verso 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por qué causa nos ha venido este mal. Echaron suertes, ¿y a dónde cayó la suerte? Sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: ¿qué cosa? A mí me llama la atención esta respuesta: soy hebreo, ¿y qué más? Se ve que no temía a Dios, ¿verdad? Y temo a Dios, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía ¿de dónde? De la presencia de Jehová, pues se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se aquiete? Porque el mar se iba enrareciendo más y más. Y él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, más que dice la palabra, mas no pudieron, porque el mar se iba enrareciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová diciendo: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar, ¿qué hizo? Se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Verso 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Hasta ahí no va la palabra. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hemos levantado, Señor, una historia, un momento de vida de uno de tus profetas, Señor, que seguramente hoy nos traerá bendición a cada uno de nosotros. Por eso queremos, Padre, que sea tu palabra la que nos ministra hoy.
y que realmente, Señor, seas tú y que hablas a mi corazón y al corazón de tu iglesia, para que todos podamos entender el mensaje de resurrección en este día. Por eso, Dios, santifica esta palabra y que sea de mucha bendición en la vida de mis hermanos y de mis hermanas y en la mía propia, Señor. Que sea tu voluntad. Te lo pido en el santo nombre de Jesús y te doy gracias. Amén y amén. Hermanos, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un hombre de Dios, un profeta de Dios, un hombre que hacía halago de su fe en Dios, un hombre que decía: yo le temo a Dios, porque lo expresaba públicamente. Pero lo encontramos, hermanos y hermanas, que estaba en un estado de desobediencia de tal manera que Dios lo había enviado a hacer una cosa y él huía de ese lugar porque él no estaba de acuerdo con hacerlo. Entonces, es por ello que hoy quiero comentar este relato de la palabra, para que nosotros nos miremos un poquito hacia adentro. ¿Cuántas veces nosotros hemos tomado la actitud de Jonás? ¿Cuántas veces nosotros, el Señor nos ha entregado cosas en nuestras manos y nosotros hemos huido de su presencia? Hemos tomado lo que el Señor nos entregó y dijimos: no lo hago, no estoy en condiciones, no estoy de acuerdo, entonces ¿qué hago? Me voy de la presencia de Jehová. Y a este hombre le pasó esto. Entonces para él lo había dejado como muerta ese mandato de Dios. Para él lo había puesto con una tapa y había dicho: esto no lo haré, por lo tanto voy a pagar mi pasaje y me voy a ir lejos de esta tierra, lejos de este lugar, porque no estoy dispuesto a hacer lo que Dios me mandó a hacer. Hermanos, cuando hay un estado de desobediencia en nosotros, hay cosas que nosotros le vamos poniendo en la tapa sin darnos cuenta. Hay cosas que la vamos guardando en nuestros baúles de los recuerdos y lo vamos dejándolo guardado ahí. Le ponemos peso encima para que no salga. Y hermanos, a este varón le pasaba exactamente eso. Dios le dijo: andate a la ciudad de Nínive y decirle a esa gente que si no se arrepiente, yo voy a destruir su ciudad. Entonces, hermano, Jonás, como él tenía una gran diferencia con esa tierra, porque él era hebreo y no quería que esa tierra fuese bendecida por Dios, él dijo: nunca voy a ir a predicar la palabra, nunca voy a ir a predicarla. Voy a tomarme la primera embarcación que haya y me voy a ir. Amén. Entonces él declaró la propia sepultura de esa palabra. Él dijo: la voy a sepultar, esta palabra me la voy a llevar muy dentro mío, pero esta no se va a saber que Dios tiene ganas de bendecir esa tierra. Esto no se va a saber. Pero él no sabía que Dios es todopoderoso. Es por eso, hermanos y hermanas, que cuando nosotros decimos yo temo a Jehová, tenemos que tener cuidado con la palabra yo temo a Jehová. Porque Jonás decía: le temo a Jehová. Se ve que le temía mucho. Le temía de palabras, pero no de hechos. Porque él sabía que Dios lo podía ver en el mar, en la embarcación donde estaba, a la tierra donde fuese. No iba a escapar de su presencia. Pero él consideraba que lo que había recibido de parte de Dios lo podía sepultar y lo podía dejar muerto, porque era una palabra que había sido de Dios con él. ¿Cuántas veces Dios nos habrá hablado, hermanos queridos, de reuniones específicas? ¿Cuántas veces Dios te habrá hablado en tu corazón, te habrá soltado una palabra? Y nosotros, ¿qué hicimos? La guardamos en el baúl, le pusimos la tapa y dijimos: me voy, porque no creo que sea para mí, o no creo que sea el tiempo. Hermanos, se ha recibido una palabra de Dios. Por ejemplo, se ha recibido una palabra que Dios te va a usar. ¿Cuándo han recibido una palabra que Dios le va a usar? ¿Qué estás haciendo por ello? Preguntarle al hermano: ¿qué estás haciendo por ello? Si recibiste esa palabra que Dios te va a usar, hermano, fue una palabra específica que vino de parte de Dios hacia tu vida. Vos la recibiste como la recibió Jonás. Entonces, cuando yo recibo que Dios me va a usar, ¿qué hago para que Dios me use? Señor, me pongo bajo tu presencia, ¿o no, mi hermana? Me pongo bajo su presencia, me pongo bajo su gloria.
y digo, el Señor me va a usar. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sé, pero yo sé que Dios me va a usar. Amén. Entonces me pongo en su presencia, no huyo de su presencia. Me pongo bajo su poderío, bajo su gloria. Y espero la bendición de Dios. Porque si Dios habló, Dios va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Decía el hermano que estaba, si Dios te habló, Dios va a cumplir. Acordate lo que Dios te habló durante el tiempo que estás en el camino del Señor. Estoy seguro que Dios te ha hablado a través de profecías, a través de mensajes, a través de hermanos, de hermanas. Seguramente Dios te ha hablado. ¿Qué hicimos con esa palabra? La guardamos en la tumba, le pusimos la tapa y dijimos, no, no es para mí, no es mi tiempo. Pues, hermano, Jonás tampoco era el tiempo de él, pero sí el tiempo de Dios. Amén. Era el tiempo de Dios. Entonces Dios le dijo, andate a la ciudad de Nínive y predicad a esa gente, porque hay 120,000 personas en esa tierra, que si no se arrepienten yo los voy a destruir. Entonces Jonás esa palabra se la guardó, la puso en la tumba y dijo, esta palabra no va a salir nunca a la luz, me la llevo conmigo. Pero Dios lo persiguió en el mar. Amén. Dios lo persiguió en el mar. Empezó a moverse las aguas como nunca. La embarcación que iba a Tarsis se desplomaba. Entonces el capitán de la nave decía, ¿qué es lo que pasa? Nunca nos pasó una tormenta de esta naturaleza. Y resulta que estaban todos preocupados, pero había un solo hombre que no estaba preocupado. ¿Por qué? Porque estaba escondido. Había puesto en la tumba una palabra de Dios. Había puesto en la sepultura una palabra de Dios. Entonces casi dormía, dice, allá abajo. Se hacía el dormido. Porque ellos estaban desesperados, porque se ahogaban. Entonces vino el capitán de la nave, usted lo leyó conmigo, ¿verdad? Y le dijo, ¿qué haces, dormilón, acá? ¿No ves que nos estamos hundiendo? Ven a ayudarnos. Y empezaron a tirar los enseres, dice que había una nave, y no había forma de recuperarse. Y cada vez el mar estaba más embravecido. Entonces dijeron, algo hemos hecho. Algo ha pasado aquí que esta embarcación se va a pique. ¿Qué hacemos? Entonces dijeron, empezaron a clamar a sus dioses. Y Jonás no decía nada. Jonás no decía nada. Entonces el capitán le dijo, pues, clama a tu Dios. ¿Quién eres tú? Muéstrame qué haces, a dónde vas y por qué estás aquí. Y ahí les declaró la palabra. Ahí les declaró que él había tomado la palabra de Dios y la había puesto en una tumba. La había sepultado, la había tapado, porque no quería llevar el mensaje a Nínive. Gloria a Dios. Y la palabra de Dios dice que el jefe de la nave le dice, pero ¿cómo te atreviste a hacer esto? Mirá en qué situación nos pones a todos. Hermano, cuando nosotros guardamos cosas que Dios nos ha dado, le ponemos tapas encima, perjudicamos a todo el grupo. Decirle al hermano, perjudico a todo el grupo. Entonces, la palabra de Dios nos está diciendo este día que Jonás estaba perjudicando a toda la embarcación, porque él había decidido guardar una palabra. No lo había decidido la embarcación, él lo había decidido. Entonces, la palabra de Dios dice que él le confesó al capitán todo. Entonces el capitán dijo, la única solución que tenemos, primero oraron a Dios y le dijeron, Dios, no nos hagas cargo de este hombre. Lo vamos a tirar al mar para ver si es la solución para nuestra vida. Y exactamente fue eso. Cuando a Jonás lo tiraron a las aguas, dice que el mar se calmó. Gloria a Dios. Dios te va a perseguir hasta lo último de la tierra. Decir al hermano que está al lado, cuando vos guardes algo, Dios te va a perseguir hasta lo último de la tierra. Una vez más, decir al hermano que está al lado, cuando guardes algo, Dios te va a perseguir hasta lo último de la tierra. Te va a hacer pasar por situaciones difíciles. Vas a pasar por las situaciones más graves. Vas a estar en momentos donde no vas a saber qué hacer, donde vas a tener que tomar una decisión. Esto viene por mi culpa. Esto viene porque yo guardé una palabra que vino de parte de Dios sobre mi vida. La sepulté y dije, no le voy a dar cumplimiento a esto. Amén. Entonces aquí la palabra dice que cuando lo lanzaron al mar, gloria a Dios,
el agua se aquietó. Pero hay otra cosa interesante en esto. Dice que Dios había previsto un gran pez, lo que nosotros le llamamos la ballena hoy en día. Amén. Y esto no es historia, porque yo he estado mirando y hay varios hechos verídicos de estas cosas que han pasado en los últimos años pasados. Hay por lo menos 6 testimonios de personas que han sido tragadas por esta clase de animales en el mar. Entonces dice la palabra que Jonás, Dios en el verso 17, pero Jehová tenía preparado. Fíjese, cuando Dios tiene un propósito y quiere que lo que nosotros guardamos salga a luz, Dios se va a ocupar de llevarlos a situaciones tremendas, a situaciones límites, pero su palabra será predicada. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Su palabra va a ser predicada. Amén. Aleluya. Dígale, hermano, este mes voy a resucitar toda palabra que Dios soltó sobre mi vida. Porque si no, Dios me va a perseguir hasta los últimos días de mi vida. Me va a perseguir en el campo, en la ciudad, en la ruta, en la ciudad, en el campo donde esté. Dios me va a perseguir hasta que su palabra se cumpla. ¡Gloria! ¡Amén! Hermanos queridos, dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que lo tragase a Jonás. Y aquí viene lo tremendo de todo esto, porque es la réplica de la muerte de Cristo. Dice, entró y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Amén. Exactamente lo mismo que estuvo Jesús en la tumba. Amén. 3 días y 3 noches. ¿Por qué es esto? Porque hay resurrección. Amén. Entonces, hermanos, mirando esta palabra en este prefacio de lo que hemos compartido en este día, lo que vemos es que Dios, cuando suelta una palabra sobre mi vida, hermano y hermana, no la tomes como una palabra que viene y se va. Tomala como una palabra que Dios le va a dar fiel cumplimiento en ti. Amén. Si Dios te ha hablado, hermano, empezar a rebobinar lo que Dios te ha hablado. No sea que en este mundo estés tambaleando en la vida, estés lleno de problemas, estés lleno de dificultades. No sea que Dios te está persiguiendo para que saques esa palabra que la guardaste. No será que Dios te está moviendo el piso, te está persiguiendo en el lugar donde estás, no tenés paz, no tenés felicidad. Te pasa lo mismo que le pasaba a los viajeros de este barco, estaban desesperados. La situación los apremiaba, entonces tuvieron que tomar una decisión. ¿Qué es lo que nos pasa? Es por nuestra culpa. Amén. Entonces ahí es cuando uno empieza a entender, hermanos queridos, que cuando Dios suelta una palabra y cuando Dios tiene un propósito con nosotros, Dios lo va a cumplir. Amén. Dios lo va a cumplir. Y yo creo que en nosotros hay resurrección. Amén. Entonces te quiero decir este día, si ha venido palabra de Dios sobre tu vida como le vino a Jonás y la guardaste, es hora de que le des resurrección. Amén. Es hora de que le des resurrección. Si el Señor te dijo, hija mía, servime, ¿qué tenemos que hacer? Si el Señor te dijo, hijo, predicame mi palabra, ¿qué cosa? ¿Qué le vamos a decir? No, me subo un micro, un avión y me voy a otro país. No, mi hermano, Dios te va a perseguir a donde vayas. Pero no te va a hacer que prediques allá donde estás, sino que te va a traer a la tierra donde en realidad tenés que dar la palabra. Amén. Sigo compartiendo con ustedes este relato, capítulo 2. Fíjese, entonces oró Jonás a Jehová, Dios desde el vientre del pez, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares. Me rodearon las corrientes, todas las ondas y todas las olas pasaron sobre mí. Entonces dije, ¿qué cosa? Desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeó el abismo, el área se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Fíjate qué tremendo es esto, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh, gloria a Dios. Oh, Jehová, Dios mío, cuando mi alma
y los que siguen vanidades ilusorias, sus misericordias abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo prometido. La salvación es de Jehová. Verso 10, y mandó Jehová el pez y lo vomitó a Jonás en tierra. Dale la aplauso al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. 3 días y 3 noches en el vientre de aquel gran pez. Desde allí, dice Jonás, le oró al Padre y le dijo: me arrepiento de haberle puesto sepultura a tu palabra, porque vos me llevaste al fin de los mares, a donde están las raíces de los montes, allá me llevaste, pero yo te doy gracias porque de allá me levantarás. Amén. Hermanos, y la orden de Dios fue: mi palabra no volverá vacía. Amén. Hará lo que yo quiero en los corazones para la cual yo la envié. Amén. Dale toda la gloria a Él. Aleluya. Hará lo que yo quiero. Hermano, en el camino del Señor, decía el hermano, no puedes hacer lo que vos quieras. En el camino del Señor tenés que hacer lo que Él quiere. Porque cuando Él te habla, Él te va a respaldar su palabra. Amén. Entonces dice que después de hacer esa oración en el vientre del pez, hermanos y hermanas, dice: mandó Jehová al pez y lo vomitó a Jonás en tierra. Amén. Pero ¿para qué lo resucitó? Gloria a Dios. Vamos al capítulo 3. Dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a dónde. Otra vez la misma palabra. Aquella gran ciudad y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue. La otra vez se levantó y ¿qué hizo? Se fue de la presencia, se destruyó. Se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive una ciudad grande en extremo. ¿De cuántos días de camino? 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Verso 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y le llegó la noticia al rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de sus vestiduras, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres, animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbrase de cilicio todo hombre, todo animal, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Y dice el rey: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Verso 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Amén. Hermano, cuando Dios suelta una palabra, la cumple. Amén. Entonces, cuando Dios suelta una palabra en nuestras vidas, no es para que nosotros la agarremos y digamos: bueno, sí, me habló el Señor hoy, pero me voy a mi casa. Mi hermano, cuando el Señor te habla, tenelo en cuenta. Cuando el Señor te habla, tenelo en cuenta, porque lo que vos pagas, Dios te lo va a reclamar mañana, pasado, a donde vayas. Muchas veces nos angustiamos por lo que nos pasa y decimos: no sé por qué tengo que pasar esta situación. No sé por qué me están viniendo todas estas cosas. Sería bueno analizarnos si en realidad Dios un día nos habló y no tuvimos en cuenta su voz. Si nos apartamos de su presencia. Si dijimos: no, lo guardo porque no considero que sea mi tiempo. No creo que sea mi momento. No creo que esté preparado o preparada para hacer esto o aquello. Hermano querido, Dios cumplió su palabra. Lo sacó a Jonás desde el fondo de los mares. ¿A dónde lo llevó? A predicar lo que él le había dicho el primer día. Lo llevó a que cumpliese lo que Dios había ordenado.
Entonces fue Jonás, predicó el evangelio en aquel lugar, predicó las buenas nuevas de Dios. Aquella ciudad se enteró de Dios, el rey se enteró de Dios. Y fíjese lo tremendo de esta palabra, que conforme a la palabra de Jonás, el rey la entendió y dice que mandó a toda su gente, y no solo a la gente, sino a los animales, a todo lo que había en la tierra, ayuno y silicio para pedir perdón. Amén. Hermano, quiere decir que Dios es poderoso. Cuando Dios te llama a cumplir algo, cumplirlo. Decirle al hermano de su lado, cuando Dios te llama a cumplir algo, cumplirlo. Decirle al hermano, no lo guardes en la cueva, no le pongas la tapa, poniendo argumentos, no es mi tiempo, no estoy preparada, no estoy preparado, no sé si es lo que Dios quiere para mí. Hermanos, cuando Dios habla, toma esa palabra y dale vida. Amén. Amén. Dale vida. Porque lo que vos le das vida, hermanos, hermanas, vivirá. Amén. Pero si le has dado muerte en unas palabras que han venido de Dios, hoy te digo delante de la presencia de Dios que Dios la va a resucitar. Y Dios te va a perseguir a donde estés. Aleluya. Dios te va a perseguir a donde estés. Para que des la palabra. Para que hagas lo que Dios te va a hacer. Amén. Hermanos, muchas veces nos queda más fácil esa de no hacerlo. Pero hermanos queridos, cuando Dios tiene un propósito, lo hace. Jonás predicó. Vamos al capítulo 4. Fíjese, el pueblo se arrepintió. Pero fíjate lo que es Jonás. Pero Jonás se apesadumbró en extremo. ¿Y qué dice la palabra? Pero fíjate vos cómo es este hombre. Y oró a Jehová y dijo, ahora Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir de Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso y tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Fíjate cómo estaba enojado Jonás. Y Jehová le dijo, ¿haces tu bien en enojarte tanto? La pregunta de Dios. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad e hizo allí una, como dice, una enramada. Y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que le hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su majestad. Y Jonás, ¿qué dice la palabra? Se alegró, cambió su semblante, cambió su carácter, se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios, ¿qué hizo? Preparó un gusano, el cual hirió la calabacera, y aquella calabacera, ¿qué pasó? Se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. ¡Wow! Y dice, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste lástima tú de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche creció? ¿No tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre la mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Tremenda historia, ¿verdad? Gloria a Dios. Dios trata con nosotros, hermanos, de la mejor manera. Y a veces el trato de Dios es duro. Así que, hermanos, si están pasando por momentos difíciles, empieza a decir, Dios está tratando conmigo. Aleluya. Dios está tratando conmigo. Amén. ¿Cuánto lo creen? Dios está tratando conmigo. Hermano, lo que nosotros tenemos que empezar a reconocer el mensaje de Dios sobre nosotros. Entonces, fíjate cómo fue esto. Dios lo sacó del fondo del mar, lo llevó a Nínive, contento, porque Dios lo había sacado del fondo del mar. Muy bien, fue y cumplió la palabra. Pero
pero la cumplió a medias. Amén. La cumplió a medias. Porque él ¿qué quería? Que la ciudad de Nínive sea destruida. Él quería que la palabra de él tuviera autoridad. Que Dios no lo dejara en evidencia delante del pueblo como un mentiroso. Es la preocupación que tenía que quedar bien él. Hermano, no te preocupes por quedar bien vos. Ocupate porque Dios quede bien en las cosas que haces. Ocupate de eso, hermano y hermana. Esta es la enseñanza que te da la palabra. Jonás dice que estaba preocupado por su reputación. Claro, van a decir que soy un profeta mentiroso. Van a decir que todo lo que digo es mentira. Yo sabía que vos ibas a hacer esto, le dice Jonás a Dios. Pero acá la palabra te muestra, hermanos y hermanas, el propósito de Dios. Cuando Dios tiene un propósito, Dios te va a mandar a cumplir una tarea y no le rehuses. Amén. No le digas no a Él, porque Él te va a perseguir hasta el último momento de tu vida. Te va a perseguir para que vos lo cumplas. ¿Cuántos lo creen esta palabra? Amén. ¿Cuántos dicen el Señor me va a bendecir? ¿Cuántos dicen voy a rebobinar en mi vida espiritual? ¿Cuántas veces Dios me habló? Hermano, a lo largo de los años, en el camino del Señor, el Señor nos ha hablado muchas veces. Amén. Nos ha hablado a través de profetas, a través de la palabra, nos ha ministrado. Hemos ido a nuestra casa llorando, si Dios me habló hoy. ¿Te acordás de lo que Dios te habló? ¿Te acordás de lo que Dios te habló? Si Dios te dijo, te voy a bendecir, pero vos te vas a hacer una sierva en la cual vas a ir a determinado lugar y vas a ganar almas para mi reino. Hermano querido, esa palabra la tenés que sacar de la tumba donde la dejaste y darle vida en este mes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque esta tiene que ser la palabra de Jonás en mi vida. Amén. ¿Cuántos Jonás va a haber este día? Amén. ¿Cuántos Jonás? Aleluya. Esto es lo que el Señor dice en su palabra. Hermanos queridos, la palabra de Dios se cumplió porque Dios dijo anda, predicarles, porque si no se arrepienten yo voy a destruir esta ciudad. Entonces, ¿qué hizo? Jonás predicó. Y la gente que hizo se arrepintió, ¿no? Entonces la palabra de Dios estaba cumplida. Lo que quería Jonás es que el pueblo fuese destruido para que su palabra quedase como una realidad para aquella tierra. Por eso se fue a las afueras de la ciudad, dice, y se creó un enramado y se sentó y dijo, bueno, voy a esperar el ruido que hacen estos. Voy a esperar cómo disparan para venir a escucharme. Voy a esperar a ver qué hace toda esta gente que fue tan malhechora, a ver qué hace. Resulta que pasó el día y nada pasó, porque Dios tuvo misericordia. Amén. Se cumplió la palabra. Él dio la palabra, el pueblo se arrepintió, Dios se arrepintió y los perdonó y los bendijo. Amén. Es por eso que lo había mandado a Jonás, para que cumpliera la tarea. Pero Jonás no había entendido el mensaje. Y Jonás seguía endurecido de corazón porque dice, estoy enojado, pero enojado hasta la muerte, que quisiera morirme. ¡Wow! Gloria a Dios. Entonces, hermano, Dios dice, pues, le voy a dar una caricia. Y hizo, dice, una calabacera, es una planta con hojas grandes, en medio del desierto, ¿te imaginas? En medio de esas tierras áridas, con tantos grados de calor, la calabacera creció sobre él. Oh, estaba contento en el desierto. Oh, Dios me ha dado la bendición. Estoy feliz, estoy bajo la calabacera. Se durmió esa noche. Dios mandó a un salón para que mate la planta ese día. Al otro día estaba el rayo del sol. ¡Ah, gloria a Dios! ¿Será que Dios trata con nosotros o no? ¿Será que Dios trató con Jonás o no? Hermanos, entonces si estás viviendo situaciones difíciles, el trato de Dios cada día va a ser más duro. Te doy esta noticia. Decirle al hermano, el trato de Dios va a ser cada día más duro. Amén. Hasta que vos entiendas que Dios te mandó a cumplir una tarea. Amén. Hasta que nosotros entiendamos. Entonces, Dios tuvo una charla con Jonás y le dijo, bueno, pero escuchame una cosa. A vos te dio lástima la calabacera, ¿verdad? Porque era muy linda, te daba mucha sombra. Estaba feliz abajo de ella. Y sí, le decía Jonás,
Pues no te daba lástima que había 120.000 personas allá, con todos sus niños y con todos sus animales que iban a morir. ¿No te daba lástima eso? ¿Te da lástima una calabacera que hoy nace y mañana muere? ¿No te daba lástima lo otro? Hermano, esto es lo que nosotros tenemos que entender. No nos da lástima millones y millones de almas que se están perdiendo y nosotros guardando la palabra que hemos recibido. No nos da lástima. La palabra que hemos recibido de parte de Dios, que nosotros vamos a cumplir determinada tarea. Gloria a Dios. Y hay miles y millones de almas que se están perdiendo. Entonces, volvámonos a la palabra. Y volvámonos al tiempo de la reflexión, volvámonos al tiempo de la resurrección. Y digámosle, Señor, en realidad me he equivocado. Y quiero resarcir esta situación. Quiero volver. Quiero hacer tu voluntad. Quiero dejar lo que ha ocupado mi tiempo y lo quiero dedicar para tu reino, para tu gloria, para que tu iglesia esté encendida, para que la presencia de Dios esté, para que la iglesia tenga miles de almas que ministrar. Amén. ¿Qué le parece, mi hermano? Yo creo que nosotros nos da mucha lástima muchas veces cuando perdemos cosas, ¿verdad? Nos da mucha lástima, perdemos cosas, seres queridos, o perdemos cosas que nos han costado mucho. Te dan lástima, ¿verdad? ¿Cuánto le dio lástima que se le quemó su televisor? ¿Cuánto le dio lástima que se le quemó su heladera? Y alrededor tuyo hay millones de personas que necesitan ser salvas. Amén. Alrededor tuyo hay cantidad de almas que necesitan de lo que Dios ha depositado en tu vida. Cuando nosotros lo hagamos, Dios va a crear la calabacera sobre nosotros. Las bendiciones vendrán y te alcanzarán, dice la palabra. Entonces, hermanos, a modo de conclusión, este relato de la palabra de Dios, hermanos, es maravilloso lo que podemos mirar a través de lo que el Señor nos habla cada día a cada uno de nosotros, porque en realidad cuando Jesús toma este relato de Jonás, Él lo toma de esta manera y dice: lo mismo va a pasar en el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre estará 3 días en las raíces de la tierra, pero al tercer día resucitará para darle vida a muchos. Amén. Entonces lo que pasó con Jonás, hermanos y hermanas, es nada más ni nada menos que el cumplimiento de la palabra de Dios. Y si el Señor cumplió la palabra en Jonás, la cumplió en Jesús de la misma manera, ¿tú no crees que la va a cumplir en tu vida? Amén. ¿Tú no crees que la va a cumplir? Entonces, hermanos y hermanas, estamos en el tiempo del tercer día. ¿Cuál es el tiempo del tercer día? El tiempo del Espíritu Santo. Porque Dios es trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y el profeta Joel dijo: en los últimos días derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Amén. Entonces, en los últimos tiempos, donde el Señor nos dice: levanten vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Fíjese lo que pasa en el mundo, los acontecimientos mundiales, como Jerusalén cercada de ejércitos, qué es lo que está pasando en el mundo entero, qué es lo que pasa en nuestra nación, qué es lo que pasa en el mundo. Entonces, hermanos, es tiempo de decir: tengo que sacar lo que guardé. Amén. Tengo que sacar lo que guardé porque el Señor viene pronto. ¿Cuántos creen esta palabra? El Señor viene pronto, tengo que sacar lo que he guardado, lo tengo que resucitar con la ayuda del Señor. Amén. Pero tengo que hacer la oración de Jonás, aquella oración en el vientre del pez, donde él decía: entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, las aguas me han rodeado hasta el alma y me ha rodeado el abismo. Fíjese qué tremendo, las algas se han enredado en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra ha echado sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú me sacaste mi vida de la sepultura. Amén. Hermanos queridos, esta es la palabra para hoy. Es un trato de Dios cada cosa que nos pasa. Amén. A veces nos desesperamos: ¿hasta cuándo voy a soportar esto? ¿No será que tenemos que tomar una decisión como la que tomó Jonás y le dijo: yo soy el culpable de esto? ¿No será tomar la decisión de decir: yo soy el culpable, tírenme a mí al mar?
porque este problema lo he traído yo. Amén. Y me llama poderosamente la atención porque, hermanos, cuando yo desobedezco, afecto a todo el grupo, afecto a toda la iglesia. Entonces toda la iglesia tambalea, toda la iglesia no tiene bendición, toda la iglesia vive frustrada, toda la iglesia está en un sucumbir de todos los días, toda la iglesia está a punto de ahogarse en los problemas y las dificultades. ¿Cuántos en esta noche le van a decir al Señor, Señor, sácame de este lugar? Porque no quiero ser responsable de que tu iglesia esté en una efervescencia de problemas. Amén. ¿Te ha hablado el Señor hoy? Pues sí, te ha hablado el Señor hoy. Y ha hablado de mi vida. Que sean días para buscarlo a Jesús con todo tu corazón. Que sean días para ponerle, como dijimos el miércoles, fuego a tu alabanza. Fuego a tu adoración, para que saques de la sepultura aquella palabra que fue dada y que le pusimos una tapa y que no la dejamos crecer y que huimos de su presencia, que dijimos no, todavía no es mi lugar, no es mi tiempo, pero si Dios lo dio, si Dios te habló, Dios lo va a cumplir. Amén. Y Dios lo va a cumplir para bien, porque esto no es problema que hayas guardado la palabra. El tema es que nosotros sepamos reconocer para que le dé resurrección. Amén. ¿Cuántos quieren la resurrección de la palabra? Amén. Yo creo que aquí hay mucha gente que el Señor le ha dicho, yo te voy a usar en dones. Amén. ¿Cuántos le han dicho eso al Señor? Yo te voy a usar en milagros. ¿A quién le ha dicho el Señor eso? ¿Lo escucho? Vas a ir a lugares donde nunca nadie fue. ¿Lo escucho? ¿Te habló el Señor una vez? Amén. Vas a ser padre de mucha gente. ¿Te lo ha dicho el Señor? Amén. Entonces, hermano, hay palabras que nosotros hemos guardado, las recibimos y nos fuimos, un gozo, una alegría ese día, pero ahí quedó. Hermano querido, Dios te está llamando a reflotar esa palabra. Amén. Dios te está llamando a reflotar esa palabra. ¿Cuántos quieren esa bendición? Amén. ¿Sabes por qué? Porque te van a empezar a vivir en tu vida. Porque cuando Jonás lo lanzaron al mar, se empezó a cumplir el propósito. Dios no lo iba a dejar que se ahogase. Dios le ponía el pez para tratar con él, para seguir tratando con él en el fondo de los mares. Allí trató con él y de allí lo sacó el Señor. Amén. ¿Para qué? Para darle salvación a miles de almas. Yo creo que el Señor a vos también te va a dar esta oportunidad y a mí. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dios me va a ayudar a